el pasaje del libro de Romanos en su capítulo 8. El libro de Romanos capítulo 8. La palabra de nuestro Dios Todopoderoso que el escritor Pablo, el apóstol, dejó inspirado por el Espíritu Santo, revelándonos a nosotros estas verdades bíblicas que nos vienen a edificar en gran manera, que nos vienen a guiar en gran manera en el caminar de nuestra vida cristiana mientras estamos acá sobre la faz de la tierra. Es necesario tomarla en cuenta. Así que reciban un abrazo fraternal, un abrazo en el amor del Señor, reciban nuestro aprecio y nuestro deseo, que estén bien, que estén sanos, que estén victoriosos y que la gracia y la misericordia de nuestro Dios Todopoderoso les acompañe cada día de su vida. Hoy, mi amado hermano, vamos a tener el privilegio de poder predicar este pasaje y posiblemente usted ya lo oyó alguna vez. Creo que es posible, porque esta palabra es necesaria predicarla para que la iglesia conozca, la iglesia sepa esta verdad, hermano amado, que es necesaria que nosotros la sepamos, la conozcamos, la valoremos y al mismo tiempo nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Así que le pido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que nos ayuden esta tarde en el nombre de Jesús, y le pedimos también en el nombre del Señor que esta palabra sea de bendición para su vida. Padre, muchas gracias te doy, Señor, por el privilegio maravilloso que tengo una vez más de estar en este lugar para predicar tu palabra. Doy gloria, doy honra, doy alabanzas porque tú lo mereces. Aquí están mis labios, aquí está mi mente, aquí está mi corazón, para que pueda tener la iluminación de tu Santo Espíritu, para que esta palabra llegue con denuedo, palabra fresca, al corazón de tus hijos, para que ellos sean edificados en gran manera. Yo lo creo como me ha edificado a mí, y lo confieso en el nombre del Señor, que aquel corazón que recibirá esta palabra será edificado en gran manera, porque tú eres bueno con nosotros, que nos amas de una manera especial. Muchas gracias, Señor amado. Y bien, amado hermano, amada hermana, entonces si usted tiene su Biblia a su alcance o su teléfono o alguna parte donde tiene la Biblia, vaya conmigo al libro de Romanos en su capítulo 8. El libro de Romanos en su capítulo 8, que nos dice la palabra del Señor, la leemos con gratitud, la leemos con adoración, con reverencia, con devoción, porque es algo muy especial, hermano amado, para nuestra vida. Dice la palabra de la manera siguiente, lo leemos con todo nuestro corazón. Dice la palabra: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Pero los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros corazones mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no de la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de la esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hermano amado, yo quiero llevarlos en esta tarde a través del tema viviendo en el Espíritu. Y estas son verdades bíblicas que revelan el propósito de Dios, hermano amado. Y el propósito de Dios es que el ser humano viva en el Espíritu. Y las personas que no da la palabra de Dios, que nos da la palabra de Dios, son contundentes. Vuelvo a mencionar este pensamiento. Vivir en el Espíritu son verdades bíblicas que revelan el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es que el ser humano viva en el Espíritu, y las razones que nos da la palabra de Dios son contundentes. O sea, mi amado hermano, que lo que contiene la palabra de Dios son verdades bíblicas. Un conjunto de libros que expresan las verdades de Dios, hermano amado, que dio a conocer para que el ser humano las conozca. Y que por medio del Espíritu, mi amado hermano, él pueda vivir conforme a la palabra del Señor y alcanzar su propósito. Entonces el propósito de nuestro Dios Todopoderoso es que el ser humano viva en el Espíritu, no viva en la carne. Si bien es posible, nació en la carne, porque vino a este mundo en la carne. Pero dice la palabra del Señor que Dios se ha propuesto a que el ser humano no viva en la carne, sino que haga morir las obras de la carne y viva en el Espíritu. Porque viviendo en el Espíritu hace morir las obras de la carne. Entonces el propósito de nuestro Dios Todopoderoso, hermano amado, es de que el ser humano viva en el Espíritu para que alcance a comprender y a entender las grandes bendiciones que Dios tiene para su vida. Dios le ama, y le ama de una manera sobrenatural. Él es Espíritu. Y quiere que el ser humano viva en el Espíritu para que se pueda relacionar de una manera eficaz en el Espíritu con Él. Pero entonces dice la palabra de nuestro Dios Todopoderoso que el hombre vivía en el Espíritu en su pecado. Y dice la palabra de nuestro Dios, hermano amado, que Dios se propuso enviar a su Hijo Jesucristo para alcanzar ese objetivo, a que el ser humano viviera en el Espíritu. Amén. Dios se propuso, hermano amado, alcanzar la vida del ser humano para que no viviera en la carne, sino que viviera en el Espíritu. Porque las obras de la carne son contra Dios, contra la voluntad de Dios. Mientras que las obras del Espíritu son conforme el propósito de nuestro Dios Todopoderoso. Mire qué maravilloso, hermano amado.
Esto es grandioso. Por lo tanto, en esta tarde yo quiero llevarlos a través de la palabra que hemos leído para que podamos comprender y que podamos entender que nuestro Dios Todopoderoso quiere que el ser humano viva en el Espíritu. Y encontramos aquí razones contundentes que nos da la palabra del Señor para vivir en el Espíritu. Número 1. El verso 1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, vivir conforme al Espíritu, andar conforme al Espíritu, realizar las cosas conforme al Espíritu, dice la palabra del Señor que no hay condenación. Y la condenación es un castigo hacia la humanidad por vivir realizando las obras de la carne. Y las obras de la carne son pecado, son desagradables delante de nuestro Dios Todopoderoso. Entonces dice la palabra de Dios, hermano, que aquellos quienes han alcanzado a poseer al Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, que no hay ninguna condenación para los que viven en el Espíritu. Ahora, traigamos a nuestra memoria el libro de Gálatas, hermano, en el capítulo 4, cuando nos habla acerca de las obras de la carne. Y nos habla también a través de las obras del Espíritu. Y la Biblia dice que las obras de la carne son adulterio, fornicación, mentira, engaño, pleito, disensión, idolatría, paganismo, hermano, desobediencia. Entonces, encontramos ahí una serie de cosas que nos hace, hermano, vivir en la carne. Las obras de la carne resaltan. Entonces yo quiero que usted pueda entender hoy que las obras de la carne no lo van a llevar a vivir una vida agradable delante de Dios y no lo van a librar de la condenación que está dispuesta por Dios. Pero si vivimos conforme al Espíritu, mi amado hermano, la Biblia dice que no hay ninguna condenación. Haciendo un recorrido breve, un panorama sobre lo que es la palabra de nuestro Dios Todopoderoso, encontramos a Adán, que Adán fue expulsado de aquel huerto que Dios había creado en el Edén. Era una réplica, puedo decirles, era algo del cielo que Dios había establecido en la tierra para que Adán viviera y la generación adámica viviera. Pero ¿qué pasó? Adán pecó, desobedeció, y Dios lo castigó expulsándolo de esa comodidad, de esa bendición. Ese fue su castigo, expulsándolo de esa paz, de ese gozo, de esa tranquilidad. Y encontramos, hermano amado, que después de que se levantó la generación adámica en el tiempo de Noé, dice la palabra del Señor que el hombre había caído en pecado. Sus obras eran malas. Las obras de la carne eran malas. Y Dios dice que dispuso terminar con la humanidad. De esa manera los castigó. Pero salvó a Noé y su familia porque le agradaron a él. Luego dice la palabra del Señor que Dios formó un pueblo al cual le llamó Israel. Y nosotros conocemos la historia del pueblo de Israel. Pero dice la palabra del Señor que Él lo formó de los lomos de Abraham y le prometió que fuera una nación próspera, victoriosa, hermano, bendecida con su presencia. Pero encontramos que este pueblo, hermano amado, desobedeció. Comenzó a practicar la idolatría, el paganismo, hermano amado. Desobedeció desatendiendo la palabra de Dios. Y Dios los castigó. Dios los castigó y los entregó al cautiverio.
Y la Biblia dice que ese día que los castigó, dice la palabra del Señor, que los babilonios, los caldeos, hermano, mataron a ancianos, a jóvenes, a niñas, hermano, a doncellas y a todos, a filo de espada. Y aquellos que no murieron con la espada, dice que fueron llevados cautivos a trabajar en aquellas tierras forzadamente, sin alimentación y sin paga. Mire qué castigo. Pero Dios conservó un remanente de ese pueblo que lo salvó, que lo libró, hermano, y en los tiempos, hermano, de Nehemías, hermano, dio a conocer que 70 años después del castigo que Dios les daría, el Señor rescataría a ese pueblo y los volvería a traer una vez más a su tierra. Pero ¿qué sucede? El pueblo viene una vez más a Jerusalén, reconstruyen la casa de oración, reconstruyen la ciudad, pero cuando han crecido, han prosperado una vez más, el pueblo se aleja y se aparta de Dios y cae en las obras de la carne, en su pecado. Pero grande ha sido el amor de Dios que dispuso manifestar su amor en su Hijo, enviándolo a este mundo para poder librar a la humanidad de la condenación. Porque entonces desde ese momento, cuando Dios vio que, hermano amado, ni la expulsión de allá del huerto del Edén, ni la muerte en las aguas, hermano, del diluvio, hermano, que ni el castigo que les dio llevándolos presos, llevándolos a cautiverio, no reflexionaron, no reaccionaron, no entendieron. Entonces Dios dispuso una condenación más severa. Y esa condenación es vivir eternamente en el lago de fuego, en donde la gente arderá como un leño metido en las llamas. Y dice la Biblia que eso será como un lago de azufre, en donde caerá el diablo, hermano, sus seguidores y todas las personas que rechazaron a Jesucristo. Y ahí arderán eternamente. Pero dice la palabra del Señor, hermano, que Dios amó a la humanidad, que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él creyera no se apartara, sino pudiera tener la bendición del Señor. Y aquí en este pasaje el apóstol Pablo declara en primer lugar, hermano amado, que todo aquel que recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador es librado de la condenación cuando viene a vivir en el Espíritu. Porque cuando nosotros comenzamos a vivir en Cristo Jesús, hermano amado, nuestro Dios Todopoderoso nos da la presencia de su Espíritu para que nosotros podamos vivir ya no en la carne, sino en el Espíritu, disfrutando su gloria, su majestad, agradándole a Él. Gloria al Señor. Amén. Entonces dice la Biblia, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero luego agrega, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Número 2. El verso 2 dice de la siguiente manera. Capítulo 8 y su verso 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado y de la muerte, y el Espíritu nos ha librado de la ley del pecado. Gloria al Señor, gloria al Señor. Oiga, dice que la ley del Espíritu, hermano amado, nos ha librado de la ley del pecado. Somos libres. Entonces ahora aquí viene aquel pensamiento a mi corazón. ¿Por qué peca la gente? Si ya hemos sido bendecidos con la presencia del Espíritu Santo de nuestro Dios, que nos libra de la ley del pecado. Eso quiere decir que ha venido a sujetar nuestra carne, y las obras de la carne ya no resaltan, sino resaltan las obras del Espíritu. Ahora bien, la Biblia dice que las obras del Espíritu, hermano amado, es paz, gozo, paciencia, benignidad, templanza, fe, amor. Amén. Amor, mansedumbre. Hermanos amados,
Son frutos del Espíritu. Esas cosas identifican a una persona que camina en Cristo, que vive en Cristo, que tiene su corazón a Jesucristo, que ha sido librado de la condenación, hermano, porque ahora ya no está la ley de las obras de la carne en su vida, sino está la ley del Espíritu que nos ha librado del pecado. Entonces ya no se ve en nuestras obras, hermano, odio, rencor, envidia, celos, contiendas, idolatría, paganismo, hechicería, hermano, no se ve, hermano, no se ve fornicación, no se ve adulterio. A cambio de eso, se ve paz, se ve amor, se ve gozo, se ve mansedumbre, se ve templanza. Amén, se ve fe. Ha cambiado nuestra vida porque ahora el Espíritu Santo influye sobre nuestras obras. Porque hemos sido librados de la ley del pecado. Ya no nos conduce, hermano, el pecado a nuestra carne a llevarnos a pecar delante de Dios, sino nos conduce el Espíritu Santo a vivir una vida agradable, honesta, sincera, íntegra delante de Dios para glorificar su santo nombre. Amén. Ahora dice la palabra, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ¿sabe? ¿Quién debilitó la ley que Dios le dio a Moisés? La carne. ¿Quién debilita en este tiempo la ley de Dios que Dios le dio a Moisés? Nuestra carne. Pero, hermano amado, si nosotros le damos lugar a vivir una vida en el Espíritu, clamamos, hermano, de rodillas, como sea, como usted pueda, a pedirle a Dios que lo ayude a vivir una vida en el Espíritu, entonces usted comenzará a vivir en paz, en gozo, en mansedumbre, en templanza, en fe, en amor. Cosas maravillosas que fluirán a través del Espíritu. ¿Por qué? Porque ya no estamos viviendo bajo la ley del pecado, sino estamos viviendo bajo la ley del Espíritu. Por eso dice el Señor acá en este verso 3 del capítulo 8 de Romanos, que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado a causa del pecado, pero condenó al pecado en la carne. Jesús condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no estamos gobernados por medio de la ley de la carne, sino gobernados por medio de la ley del Espíritu. Hermano amado, Dios es bueno, Dios es grande, Dios es maravilloso. Ahora, número 3, el Espíritu de Dios en nuestra vida es vida. Amén. El Espíritu de Dios en nuestra vida es vida. Dice el verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. ¿Cómo dice la palabra? ¿Cómo dice la palabra, hermano? Dice la palabra del Señor que ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida. Entonces, hermano amado, la tercera razón que nos da esta palabra viva y eficaz para que nosotros podamos comprender que si el Espíritu de Dios está en nosotros, tenemos vida. Y hermano, ¿y cómo no vamos a luchar a vivir en el Espíritu? ¿Cómo no vamos a luchar a caminar en el Espíritu si eso nos va a dar vida? Por eso en esta tarde, hermano, yo le pido que tome toda autoridad de la sangre de Jesús, que tome toda autoridad del Espíritu de Dios, que tome toda autoridad de la palabra,
y reprenda en su vida aquella obra de la carne que lo está llevando a la muerte. Si usted ve todavía que en su vida hay odio, hay pleito, hay disensiones, hay adulterio, hay fornicación, hay, hermano amado, idolatría, hay paganismo, hay orgías. Hermano amado, repréndalo en el nombre poderoso de Jesús y comience a vivir una vida en el Espíritu. Invite al Espíritu para que viva en usted, porque si el Espíritu vive en usted, hermano amado, vivirá. Entonces por eso nosotros entendemos ahora, hermano amado, que el Señor dice en su palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Y ahora encontramos acá en este verso 6 que la verdad, hermano, el Espíritu Santo nos hace tener vida. Vida en abundancia. Vida eterna. Mire qué bendición. Hermano lindo, trate usted la manera de poder lograr vivir en el Espíritu. Ahora venga y dígale al Señor: Señor, que fluya en mí la fe, que fluya en mí el amor, que fluya en mí la confianza, la esperanza, que fluya en mí la paz, que fluya en mí el gozo, que fluya en mí la templanza, que fluya en mí la mansedumbre, que fluya en mí los frutos del Espíritu Santo, para que yo pueda vivir en el Espíritu y agradarte solo a ti. Es maravilloso poder vivir en el Espíritu. Porque aunque haya adversidad, aunque haya lucha, aunque haya problemas, usted está en paz. Con la esperanza y la confianza de que nuestro Dios Todopoderoso le brindará auxilio. Porque a través del Espíritu, hermano, no solamente tenemos estas razones por la cual debemos de vivir y buscar vivir en el Espíritu, sino también porque el Espíritu nos ayuda a salir adelante, nos fortalece, nos anima. Eso es maravilloso. Dice el verso 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, aquel hermano que no tiene al Espíritu de Dios en su vida, no es de Cristo. Y no pueden agradar a Cristo. Porque no viven, no son de Cristo. Todavía practican en sus vidas la vida de las obras de la carne. Pero ahora nos dice el verso 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero oiga lo que dice el verso 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto, mas el Espíritu vive por causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Ahora bien, este cuerpo es mortal. Este cuerpo es mortal. Pero si Dios nos ha dado el privilegio de que podamos vivir en el Espíritu, con el Espíritu, hermano amado, tendremos vida. Vida en abundancia y vida eterna.
Entonces este cuerpo, aunque tenga que ir al sepulcro, aunque tenga que ir al Seol, aunque tenga que ir al cementerio, mi amado hermano, o se quede tirado donde se quede, oh gloria a Dios, porque si usted ha vivido a través del Espíritu, el Señor le dará un cuerpo nuevo, glorificado, exaltado, que honrará y se gozará eternamente con Cristo. Mire qué bendición, hermano. Entonces trate de vivir en el Espíritu antes que llegue el tiempo de la muerte de este cuerpo. Porque este cuerpo tiene que morir. El Señor dijo que nuestros días serían 70 años y los robustos vivirían 80 años. Entonces tenemos que morir, este cuerpo tiene que morir, tiene que acabarse. Pero la promesa de nuestro Dios Todopoderoso es que Él nos dará un cuerpo nuevo. Un cuerpo glorificado, un cuerpo exaltado, que resucitará y se levantará entre los muertos para vivir eternamente con Cristo. Esa es nuestra confianza, nuestra esperanza. Pero hermano, ahorita que está vivo, ahorita que tiene vida en la carne, sujetada, dirigida por el Espíritu Santo, entonces procure alcanzar esa vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Entonces, el Espíritu Santo que mora en Cristo, que mora en nosotros, nos vivificará también estos cuerpos mortales que por el Espíritu mora en vosotros. Entonces, oiga bien, oiga lo que le digo. Si usted no tiene el Espíritu de Dios, usted está muerto. Sus obras lo identifican si usted está muerto. Pero sus obras también lo identifican si usted tiene vida en Cristo Jesús. Y si esas obras que tiene en Cristo Jesús le ha dado vida, cuando llegue el momento que esta carne tenga que morirse, acabarse, desaparecer, recuerda lo que dice la Biblia, que volverá al polvo lo que es del polvo, entonces el Espíritu que ha morado en usted lo levantará entre los muertos. Porque usted no morirá, sino sencillamente irá a dormir. Pero Dios lo levantará entre los muertos. El verso 4 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Número 4. Los que tienen al Espíritu de Dios son hijos de Dios. Amén. O sea, hermano amado, que no se queda la palabra solamente con que creamos en Jesús. Es necesario ver en nosotros una vida guiada por el Espíritu Santo. Una vida viviendo en el Espíritu de Dios. Porque esa vida, mi amado hermano, le hará reflejar que usted es hijo de Dios. El primer paso es creer en Jesús y recibirlo en nuestro corazón y confesarlo como Señor de nuestras vidas y nuestro Salvador. Ese es el primer paso. Entonces la Biblia dice, todo aquel que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Usted comienza a identificarse como seguidor de Jesucristo. Pero el siguiente paso es ver, y eso ya le corresponde a usted. Ya nos corresponde a nosotros. Poder verificar en nuestra vida si están los frutos del Espíritu de Dios para que podamos comprender y comprobar que somos hijos de Dios. Que estamos libres de la condenación, que estamos libres del pecado, de la ley del pecado, que tenemos vida en Cristo Jesús y que somos hijos de Dios. Oiga lo que dice el pasaje, verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos
hijos de Dios. Entonces, oiga lo que dice la palabra. Como hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Como hijos de Dios hemos sido librados de la esclavitud del temor. Tenemos confianza, tenemos ánimo, tenemos gozo, tenemos paz. Eso es fruto del Espíritu Santo. No hay temor, porque el Espíritu Santo echa fuera todo temor. Y a la vez agrega el pasaje del verso 15 de Romanos capítulo 8, que hemos recibido el Espíritu de adopción por el cual ahora podemos clamar Abba Padre. Esta palabra Abba Padre significa Padre mío, Padre amado. Esto es lo que nos da la confianza a nosotros, hermano amado, de poder acercarnos a nuestro Dios Todopoderoso con toda confianza como nuestro Padre, que no solamente es nuestro Creador, que nos dio el privilegio de venir a este mundo, sino por medio de Jesucristo y por medio de su Espíritu Santo, somos sus hijos y en el cual podemos acercarnos a Él con toda confianza y decirle, Padre mío, Padre amado. Qué privilegio más lindo el que tenemos. Si usted no se acerca a Dios como su Padre, está perdiendo la oportunidad de disfrutar los brazos cariñosos de nuestro Padre eterno. Está perdiendo la oportunidad de disfrutar la vida. Está perdiendo la oportunidad de poder ser librado de la condenación. Acérquese a Dios como su mero Padre. Y de repente su Padre terrenal ni siquiera le habla, ni siquiera se acerca a usted, ni siquiera se acuerda a usted. No se preocupe. La Biblia dice que nuestro Dios Todopoderoso es Padre de huérfanos. Es que no se preocupe. Y de repente, hermano, hermana amada, su papá ya está descansando en el sepulcro. No se preocupe. Tenemos a nuestro verdadero Padre, Jehová de los ejércitos, que nos ha dado a su Espíritu Santo para que podamos clamar delante de Él y decirle, Padre amado, Padre mío. Y si nosotros, hermano, comenzamos a obedecer su palabra, a vivir su palabra, a comprender esta gran verdad que nos enseña la Biblia, nuestro Dios Todopoderoso con más euforia se gozará con nosotros y nos atenderá de una manera especial, como sus hijos. Claro, como sus hijos. Yo quiero animarle en esta tarde, querida hermana, querido hermano. Recuerde que a través de la presencia de Jesucristo y del Espíritu Santo en nuestra vida, hemos sido librados de la condenación, del castigo, del fuego eterno que Dios ha determinado para todo aquel que desprecia a su Hijo Jesucristo. Pero también, mi amado hermano, nos ha librado de la ley del pecado y ha venido a poner en nosotros la ley del Espíritu Santo, que nos da vida, que nos hace ser, reconocer y acercarnos a Dios con toda confianza como hijos suyos. No como sus hijos, sino como hijos suyos. Amén. Somos sus hijos. Yo quiero animarle en esta tarde. Necesitamos los brazos de ese Padre amoroso. Necesitamos los brazos de nuestro Dios Todopoderoso. Y podemos acercarnos a Él como hijos amados, porque Él nos ama. Fíjese que por amor sacrificó a su Hijo y nos lo dio para rescatarnos
de la esclavitud del pecado, de la ley del pecado, para que nosotros pudiéramos hoy disfrutar esa vida en el Espíritu, relacionarnos con Él en el Espíritu, vivir en el Espíritu, hermano, y disfrutar desde ya nuestra liberación, nuestra libertad, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Hermano amado, disfrutar la vida que Dios nos da desde ya. Gócese, alégrese, porque usted tiene vida en Cristo Jesús. Hermano, disfrute como hijo de Dios, como hijo amado, que el Señor, hermano, lo ha tomado, lo ha adoptado como su hijo y lo ama de una manera especial. Oramos y le agradecemos a Dios. Mi Padre precioso, en el nombre de Jesús, te doy gloria y honra, Señor, porque en tu gracia y tu misericordia enviaste a tu Hijo Jesucristo para librarnos de la condenación del mundo. Y nos has dado a su Espíritu para fortalecernos, para guiarnos, para ayudarnos a vivir esa libertad en Cristo Jesús. Nos has quitado el yugo de la esclavitud del pecado y nos has dado la presencia de tu Espíritu Santo para que hoy vivamos en gracia, en justicia y en verdad. Tu presencia gloriosa. Agradecemos en gran manera, Señor, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero tú nos has dado vida en Cristo Jesús. Y como encontramos acá en esta preciosa palabra, tu Hijo Jesucristo nos ha dado tu Espíritu Santo y por medio de Él tenemos vida, vida en abundancia, vida eterna, para disfrutar tu reino eternamente y poder acercarnos delante de ti como Padre que nos ama, que nos cuida, que nos protege, que nos ayuda. Gracias por adoptarme como tu hijo. Gracias por ser parte de esa gran generación de hijos espirituales, de hijos por la fe, de hijos por el fruto del Espíritu Santo. Muchas gracias. Ahora te clamo, oh Dios amado, por aquella persona, por aquellas personas que todavía tienen en su corazón, en su vida, Señor, en su mente, la influencia de su carne, que todavía los conduce al pleito, a la discordia, a la disensión, a la idolatría, al paganismo, a la borrachera, a la orgía, al adulterio, a la fornicación. Ayúdalos. Ayúdalos. Y te rogamos en el nombre de Jesús que la presencia de tu Espíritu Santo en nuestra vida fluya para poder, Señor, mirar en nosotros, Padre precioso, esos frutos maravillosos que cambian nuestras obras carnales por nuestras obras espirituales, por el gozo, por la paz, por la paciencia, por la benignidad, por la confianza, por la fe, por la mansedumbre, por la templanza, Señor, por la cual dice tu palabra que no hay ninguna condenación para los que viven en tu Espíritu. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Y amén. Hermano, que Dios le bendiga. Que Dios lo guarde.